Vamos a describir rápidamente los métodos de matanza. El primero es las balas, que es un proyectil disparado por una escopeta, un fusil o una pistola de un matarife diseñada a tales efectos. Debe apuntar directamente al cráneo o al tejido blando de la parte superior del cuello del animal para provocar conmoción irreversible e inmediatamente la muerte. El siguiente método es el perno cautivo penetrante, que se utiliza una pistola de aire comprimido o de cartucho vacío. Aquí no hay un proyectil. Se apunta directamente al cráneo de modo que el perno penetre en la corteza y el encéfalo del animal. El impacto produce pérdida de conocimiento y en algunos casos puede provocar la muerte inmediata. Sin embargo, siempre después de este procedimiento se debe proceder al descabello o al sangrado para asegurar la muerte del animal. El siguiente método es el perno cautivo no penetrante, en donde se utiliza una pistola de aire comprimido o un cartucho vacío. No hay proyectil. Se coloca delante del cráneo del animal. Hay un impacto contundente que produce pérdida de conocimiento en los bovinos adultos, ovinos, caprinos y cerdos y provoca la muerte en las aves de corral y en los ovinos, caprinos y cerdos recién nacidos. Después de este método, después del primer disparo, siempre se debe proceder al sangrado para asegurar la muerte del animal. Otro método es la trituración mecánica, que es un aparato mecánico con cuchillas o protuberancias rotativas, las cuales trituran y provocan la muerte inmediata de las aves de corral de un día de nacidos y los huevos embrionados. Otro método es la electricidad, la aplicación en 2 etapas, que consiste en aplicar primero una corriente en la cabeza con tenazas de tipo tijera que provoca la pérdida de conocimiento por epilepsia. Inmediatamente después se aplica las mismas tenazas en el tórax de forma que prensen el corazón y esto provoca muerte por fibrilación ventricular. El siguiente método de electricidad es de una sola aplicación, que consiste en una sola aplicación de suficiente electricidad en la cabeza, de la cabeza al dorso para aturdir al animal y fibrilar simultáneamente el corazón. El otro método de electricidad de una sola aplicación para aves. Esto consiste en el aturdimiento y muerte de aves de corral por inmersión en posición invertida, sujetas a un gancho, que son introducidas a un tanque de agua electrificado donde se aplica suficiente corriente. Al ingresar las aves se produce simultáneamente el aturdimiento y la muerte. El otro método de electricidad es de una sola aplicación para aves. Este consiste en una aplicación de energía eléctrica a la cabeza del ave, ciñéndole el cerebro y provocándole pérdida de conocimiento. Luego se utiliza un método de matanza. Otro método es la mezcla de gases, donde se combinan CO2 y aire, CO2 y nitrógeno o gases inertes. Esto se da en una atmósfera controlada, donde se expone a los animales a una mezcla predeterminada de gases, ya sea introduciendo a los animales en un contenedor o aparato lleno de gas, o se cargan los módulos o jaulas que contienen las aves en una unidad confinada de gas y introduciendo en esta una mezcla de gases. El siguiente método también se puede utilizar introduciendo gas en un gallinero. Si se dan cuenta, hay 3 métodos con la mezcla de gases. Otro método de matanza es la inyección mortal, que ya muchos deben conocer, que consiste en una inyección de alta dosis de anestésicos y sedantes que provoca depresión del sistema nervioso central, pérdida de conocimiento y muerte. Además, la adición de anestésicos a los alimentos o el agua es otro método de matanza que se utiliza para aves de corral en gallineros, donde se añade a los alimentos o el agua de las aves un producto anestésico. Para aves que estén solo anestesiadas se les debe aplicar otro método hasta garantizar su muerte. Otro método es la dislocación cervical y decapitación, donde las aves de corral inconscientes se sacrifican por dislocación cervical, que consiste en estirar el cuello del animal, ya sea de forma manual o mecánica. La dislocación produce muerte por anoxia cerebral y la decapitación produce muerte por isquemia cerebral. Finalmente, los últimos métodos son el descabello y el sangrado. El descabello se aplica a animales aturdidos con perno cautivo penetrante sin muerte inmediata, donde se produce destrucción física del cerebro y de las regiones superiores de la médula espinal debido a la inserción de una varilla o un bastón en el orificio donde penetró el perno. Y el sangrado pues consiste, como su nombre lo dice, en cortar los principales vasos sanguíneos del cuello o del tórax, donde se produce rápidamente caída de la tensión sanguínea, isquemia cerebral
y muerte. Toda la síntesis de los métodos de matanza pueden ser encontrados en el artículo 765 y además les estoy dejando información técnica complementaria sobre la matanza de animales terrestres en el siguiente enlace. A continuación vamos a hablar de la matanza de animales terrestres para consumo humano. Esto se da exclusivamente en mataderos. En este momento, las operaciones para este procedimiento incluyen la descarga, el desplazamiento, la estabulación, cuidado, sujeción, aturdimiento, sacrificio y sangrado de los animales. Se debe disponer en todo momento de personal paciente, considerado, competente, que conozca las recomendaciones internacionales y su aplicación. En este momento, la competencia se debe demostrar por medio de un certificado vigente que es expedido por la autoridad competente o por un organismo independiente acreditado. Los operadores deben comprender las pautas de comportamiento de los animales, como lo hemos dicho, y siempre utilizar el punto de equilibrio ubicado en el lomo de los animales para desplazarlos y evitar olores que provoquen reacciones negativas, ruidos fuertes, distracciones. Todos los mataderos deben contar con un plan específico de bienestar animal que incluya los procedimientos estándares de actuación para cada etapa de la manipulación, así como las acciones correctivas en caso se producieran riesgos. Los animales deben ser transportados al lugar de sacrificio de forma que no perjudique o que perjudique lo menos posible la sanidad y bienestar. Se debe evaluar el estado de los animales a su llegada al matadero y se debe dar muerte humanitaria y sin tardanza a los animales heridos o enfermos. Nunca se debe obligar a los animales a desplazarse a velocidad superior a la de su ritmo normal. No se debe obligar a los animales a pasar por encima uno de otros. Se debe manipular a los animales evitando provocarles daños, angustia o heridas. Nunca emplear procedimientos, pinchos o instrumentos que causen dolor, como latigazos, patadas, frenos en la nariz, presión en los ojos, entre otros. Nunca se debe arrojar ni arrastrar animales conscientes. El proceso de sujeción y contención de los animales para aturdimiento o sacrificio sin aturdimiento debe realizarse evitando pisos resbaladizos, presión excesiva de material de sujeción que haga forcejear o emitir sonidos a los animales. Se debe utilizar siempre material que atenúe los ruidos. No utilizar material de sujeción con salientes puntiagudas que puedan dañar o herir a los animales. Se debe realizar evitando movimientos bruscos del dispositivo de sujeción y nunca emplear métodos que hagan sufrir innecesariamente a los animales, como suspenderlos de las patas, utilizar el material de manera inapropiada, sujeción mecánica de las patas, fractura de las patas, el corte de los tendones, ceguera en los animales, corte de médula ósea, entre otros.